Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo, a menudo se le conoce como el apóstol del amor, debido a su capacidad de amar y ser amado por el Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender del apóstol Juan acerca de mostrar genuino y verdadero amor a Dios? Él declara en una carta escrita a los creyentes muchos años después de la muerte de Cristo, que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Es posible que mostremos amor genuino a Dios mientras desobedecemos intencionalmente sus mandamientos? Cuando un abogado le preguntó acerca del mandamiento más grande, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Hay muchos en el cristianismo moderno que argumentan que la gracia invalida la ley de Dios y por lo tanto nos permite decir con nuestros labios que amamos a Dios, pero que expresamos nuestras acciones exactamente lo contrario. El nuevo pacto entre Dios y el hombre se centró en la misma ley de Dios perfecta e inflexible que en el antiguo pacto. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, Dios no escribió su ley en tablas de piedra, sino en los corazones y las mentes de su pueblo. No hubo cambios en la ley del pacto, porque la ley de Dios es eterna y no cambia. Más bien, el nuevo pacto se estableció sobre nuevas y mejores promesas. El antiguo pacto se basó en las promesas del pueblo, mientras que el nuevo pacto fue basado en las promesas de Dios. Es decir, la promesa de Dios de salvar a su pueblo de la transgresión de su ley a través del sacrificio expiatorio de su Hijo. Así que este nuevo pacto o promesa está basado en la misma ley de Dios. Amor, dicen muchos, es la ley que Jesús nos manda a seguir ahora, no la ley. Pero, ¿cómo es posible expresar amor hacia Dios sin hacer caso de su ley? ¿Quién puede sin amor considerar incluso uno de los 10 mandamientos? ¿Qué mayor expresión de amor existe que la expresión de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios? ¿Y qué mayor expresión de la voluntad de Dios que la ley de los 10 mandamientos que fue manifestada y exaltada por su Hijo Jesucristo? ¿Cómo puede un creyente afirmar que ama a Dios y a su prójimo sin honrar la ley de Dios? La ley, como expresión pura de la naturaleza eterna de Dios, no puede ser cambiada, así como la naturaleza misma de Dios. En cambio, la naturaleza perfecta y la ley de Dios se manifestaron y exaltaron en la persona de Jesucristo. El intento de anular la ley de Dios no es solo un error, sino una forma de apostasía que tomará mayor forma dentro de la Iglesia a medida que nos acerquemos al regreso de Cristo. Un concepto falso de gracia por una tibia Iglesia durante los días justo antes del regreso de Cristo aprobará y justificará el pecado, haciendo que muchas iglesias se vuelvan indistinguibles del mundo. Por el ingenioso diseño de Satanás, la ley de Dios eterna será despojada del mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo final de Satanás siempre ha sido derrocar el gobierno de Dios y el objetivo de su asalto siempre ha sido la ley de Dios. Considera esto. Si no fuera por la ley eterna e inmutable de Dios, ¿qué hay que nos condena? Si no hay una ley que nos condene, ¿qué necesidad hay de la gracia de Dios? ¿No es la ley de Dios perfecta e inflexible que exige nuestras vidas como castigo? ¿No fue esta demanda legítima la que se satisfizo con la muerte sacrificial del propio Hijo de Dios? ¿Y no es la ley de Dios que nos condena de nuestros pecados diarios y nos guía de regreso al perdón y gracia de Dios? La vida y muerte de Jesucristo atestigua la naturaleza inmutable de la ley de Dios. Su muerte en el Calvario es la evidencia más fuerte de ello. Si la ley de Dios fuera capaz de cambiar,
¿no habría sido evitable la muerte de Cristo? Dios podría simplemente haber derogado o enmendado su ley para evitar que estemos condenados por ella. ¿Por qué tenemos una versión tan inmediata y rebelde a la mención de la ley de Dios o de la obediencia? ¿Por qué predicamos en la casa de Dios que su ley eterna ha sido abolida? ¿De dónde viene este espíritu de rebelión? La respuesta es porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. El plan de Dios para salvar a la humanidad de la natural hostilidad hacia el Creador fue establecida desde la fundación del mundo. Dios dijo a la serpiente cuando la castigó: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios dijo esto a la serpiente porque cuando el pecado entró en el corazón del hombre, enemistad contra su Creador también entró. Nuestros corazones llenos de pecado fueron alineados con el corazón de la serpiente. Nuestra hostilidad fue en contra de Dios y su gobierno eterno. Pero Dios, profetizando su plan de redención y reconciliación para la humanidad, le dice a la serpiente que por un futuro sacrificio, la enemistad de Dios y la humanidad un día será removida y la pondrá entre la serpiente y el hombre. Jesús no hizo nada para abolir la ley de su Padre, e hizo todo para establecerla y magnificarla. Dios dijo esto sobre su Hijo Jesucristo a través de su profeta Isaías. Jehová se complació por causa de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.